Bueno, continuando un poquito con la clase, vamos a ver una vértebra tipo. Acá vemos la parte anterior de la vértebra, el cuerpo de la vértebra que nosotros no podemos acceder acá. Acá tenemos el agujero por donde pasa el agujero vertebral, por donde pasa la médula espinal. Recuerdan que la médula espinal es una estructura de tejido blando que va desde la base del cráneo hasta L1. L1, ¿eh? Es parte del sistema nervioso central, llevando información del cerebro a la periferia y de la periferia al cerebro. Encontramos la apófisis espinosa, que es cuando nosotros nos tocamos la espalda, podemos acceder a eso. Y si prestamos mucha atención también a las apófisis transversas, ¿sí? Apófisis transversas, apófisis espinosas, agujero vertebral, cuerpo de la vértebra. Acá tenemos unas vértebras un poquito más gorditas que significa que son vértebras, en este caso son dorsales o torácicas porque tiene la caricia articular para articular con las costillas, ya que las únicas vértebras que articulan con las costillas son las dorsales o las torácicas. Y acá vamos a ver una estructura típica donde encontramos una vértebra con su disco intervertebral, formado por el núcleo pulposo en amarillo, en este caso para que se vea bien, y en celeste las fibras de tejido blando que contienen a ese núcleo pulposo. Fíjate la amortiguación que realiza este disco intervertebral para que nosotros tengamos una mejor amortiguación, un mejor equilibrio y un mejor movimiento. Generalmente con la edad este líquido, este núcleo pulposo se va deshidratando, que es como una gelatina, y la persona va perdiendo altura con entrado en años, ¿no es cierto? A veces hasta de 10 a 15 centímetros. Y acá vemos un esquema interesante donde vemos una columna vertebral que puede ser de ustedes, que son jóvenes, donde encontramos un hueso totalmente sano, un disco intervertebral sano, y la de abajo podría ser una persona mayor, donde tiene ya se ve la artrosis, como esta dificultad, ¿no es cierto?, del cartílago articular, este cartílago articular que es la membrana que recubre el hueso, que le da nutrición al hueso. Obviamente con la entrada en cantidad de años se va a producir más rigidez, más artrosis y digamos una deformidad de la vértebra, ¿no? Afectando al cartílago articular, que es esa membrana que nutre al hueso. Bueno, acá un poco el concepto que les decía hoy. La columna presenta curvaturas, esas curvaturas hacen que la misma sea más resistente. Si yo en vez de tener estas pequeñas curvaturas tuviera una columna totalmente derecha como si fuera una virome, obviamente voy a tener menor resistencia. Generalmente el tema de las curvas lo estudió un autor en anatomía que se llama Delmas, que explicó un poquito el tema de las curvas y de la resistencia que tiene la columna con respecto a estas curvas. Y acá un tema importante, fíjense en una cosa, la columna vertebral trae el peso desde la región, desde el cráneo, va a pasar por cervical, por dorsal, por lumbar, y va a llegar al sacro. El sacro va a distribuir el peso hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero fíjense acá que hay una estructura que aparece nueva, que la vamos a ver, que se llama pelvis. Todo lo que está con rojo es pelvis, o sea, el sacro forma la pelvis, el hueso ilíaco, en este caso izquierdo porque está en posición anatómica, este hueso tipo oreja se llama hueso ilíaco o hueso coxal. Este es el izquierdo y este es el hueso ilíaco derecho o hueso coxal, es lo mismo. Conjuntamente el sacro con los dos huesos coxales forman lo que se llama el complejo de la pelvis, ¿sí?
Y no confundir pelvis con lo que es cadera. Cadera está formada por la cabeza del fémur con la cavidad o la depresión que tiene acá el hueso ilíaco, que se llama cavidad cotiloidea. O sea, la cadera está formada por la cabeza del fémur más la depresión, la cavidad que presenta acá el hueso ilíaco, que se llama cavidad cotiloidea, tanto izquierda como derecha. Entonces, no es lo mismo pelvis que cadera. Cadera está formada por el fémur y por la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Y la pelvis está formada por los dos huesos coxales más el sacro. ¿Cuál es la función acá de la pelvis? Que el peso del cuerpo va a venir por la columna, el sacro va a ser un gran distribuidor de las cargas, va a distribuir hacia la derecha, hacia la pelvis derecha, hacia la cadera derecha, hacia la rodilla, que acá no se ve, y hacia el tobillo. Va a distribuir el peso también hacia el ilíaco izquierdo o coxal, hacia la cadera izquierda, hacia la rodilla y hacia el tobillo izquierdo.